El camino da al caminante la posibilidad de encontrarse con gente diversa, con muchos tipos de personas. Cada persona se va enriqueciendo con otras y por eso nosotros hemos tenido el eslogan de tras las huellas de Jesús, juntos por el camino de la vida, tras las huellas de Jesús. Y cada persona se va encontrando con otros seguidores de Jesús, con otras personas que van tras las huellas de Jesús, y unos y otros nos vamos uniendo para enriquecernos por la palabra, por la dirección del Espíritu Santo, en medio de la oración. Pero cuando Jesús está en el camino, cuando Jesús es el camino de nuestra vida, toda nuestra existencia cambia. Vemos en los evangelios cómo Jesús se va cruzando por el camino de las diferentes personas y se va relacionando con unas y otras, porque la vida con Jesús no es una religión, es ese andar, ese caminar en unidad, en comunión con otros, pero sobre todo tomados de la mano de nuestro Señor. Y si vemos ejemplos, encontramos muchísimos en la Biblia: Leví, la samaritana, Zaqueo, tantas personas que fueron impactadas en el camino de la vida, porque Jesús un día se cruzó en medio de ellos. Y en el camino de nuestra existencia, un día Jesús también se cruzó, un día también nos tocó, un día también cambió nuestra vida. Hoy vamos a ver algo maravilloso, un encuentro que tiene Jesús con unas personas, un encuentro en el cual Jesús cambia la existencia de algunas personas. Y la diferencia entre las personas que se encuentran con Jesús es que algunas personas lo encuentran a Él como ese refugio, pero otras personas solamente le encuentran como un escampadero. Tal vez algunas personas que están viendo esta enseñanza no saben lo que es un escampadero. Un escampadero es algo que nosotros utilizamos por un momento para refugiarnos de la lluvia, para escampar, decimos nosotros. Por eso se llama un escampadero. También algunas personas utilizan la palabra escampadero para un trabajo que aparece en un momento para salir de una situación difícil y después continuar con un trabajo más estable. Es un escampadero. Pero a veces hay personas que encuentran a Jesús solo como un escampadero, algo momentáneo, no permanente, no un refugio permanente. Por eso hoy vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 17, y vamos a ir desde el versículo 11 hasta el 19. El título de la reflexión de hoy es ¿escampadero o refugio? Y el primer punto que vamos a mirar es: el refugio llega. Vamos a ir al versículo 11. Dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, este viaje que lleva a Jesús y que va hacia Jerusalén, y sabemos que lo que va a suceder en Jerusalén es que Él va a ser crucificado y Él morirá, según el plan de Dios. La semana entrante ya iniciamos lo que es la Semana Santa, en la cual nosotros recordamos lo que es ese evento especial en el cual Jesús hace realidad su plan, lleva a consumar el plan para el cual Él vino. Pero Jesús va camino a Jerusalén, hacia la cruz del Calvario, y sabemos que Él debe llegar a ese lugar. Y dice el versículo 11 a continuación: Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Él se encuentra en la frontera norte de Samaria o la frontera sur de Galilea, como lo queramos ver, está bien. Lo interesante es que los samaritanos y los judíos que vivían en Galilea no se llevaban muy bien, porque en el pasado la provincia de Samaria había sido invadida por los asirios, y esto había hecho que se contaminaran. Pero esta situación es interesante. Él va por allí.
En circunstancias normales, los judíos y los samaritanos no se habrían asociado para nada. Pero dice el versículo 12, cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra, como se habían quedado a cierta distancia. Entonces, lo que vemos es que él va en la frontera entre Samaria y Galilea, y antes de entrar a un pueblo, salen a su encuentro 10 hombres. ¿Qué característica tienen estos hombres? Que son leprosos y están afuera de las ciudades, están afuera de los pueblos, porque las reglas para los leprosos era que ellos no podían entrar en las poblaciones, en las aldeas. Ellos debían mantenerse afuera y no se acercan a Jesús, sino que se quedan a cierta distancia, porque tampoco se podían acercar a las personas sanas. No solamente por la enfermedad, sino porque eran consideradas personas impuras, personas inmundas ritualmente, y cualquiera que las tocara o se acercara a ellas quedaba impuro ritualmente. En el libro de Levítico, los capítulos 13 y 14, dan las instrucciones de cómo debían estas personas comportarse y cómo las comunidades, las aldeas debían tratarlos a ellos. Y tal vez para poder entender un poco más la magnitud de esto, tenemos que entender que la palabra lepra en la cultura judía era algo que realmente era considerado como una maldición, algo que era considerado como algo absolutamente inmundo. Punto 2. Buscando un escampadero. Dice el versículo 13. Gritaron, estaban a cierta distancia, ¿cierto? Gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y lo interesante es que aquí lo hacen a gritos porque no podían acercarse, pero suplican la compasión del Maestro. Y los que están gritando son estos leprosos. Estos leprosos no son discípulos de Jesús. Estos discípulos apenas se encuentran con Jesús. Estos leprosos no son seguidores de Jesús. Por lo tanto, no son discípulos, porque un discípulo es una persona que está siguiendo, aprendiendo en el caminar de su existencia lo que el Maestro le está enseñando. Estos 10 leprosos tendrían o tienen la posibilidad de llegar a convertirse en seguidores de Jesús, en discípulos de Jesús que caminan permanentemente con Él. No solamente tener un encuentro momentáneo, un encuentro en un momento de su vida, de su camino, sino llegar a ser realmente parte de los discípulos de Jesús. Tal vez si le hablaran a una persona cualquiera, estos 10 leprosos, no se habrían dirigido a esta persona como maestro. Pero al dirigirse a Jesús como Maestro, están reconociendo que es una persona sobresaliente, una persona que no es cualquiera, una persona que tiene algo para enseñar, que tiene algo más para dar como persona. Tal vez estas personas han oído hablar que Jesús sana, que Jesús libera, y por eso le dicen, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Dice el versículo 14, al verlos les dijo. Jesús los ve. Jesús no simplemente los oye, sino Jesús los ve, y este pequeño detalle es importante, porque la ley judía consideraban al leproso como alguien invisible, como alguien que no existía, como alguien que era un objeto cotidiano al cual era mejor no acercarse, al cual era mejor ni siquiera mirar. Estas personas vivían en un constante sufrimiento por el rechazo, porque eran personas anónimas que nadie quería tener en cuenta. Pero Jesús los vio. Porque Jesús ve el dolor que tienen ellos, porque Jesús ve la tristeza que tienen ellos, porque Jesús ve la soledad que tienen ellos, porque Jesús ve que en ese momento están viviendo una situación bastante dolorosa, y Jesús los ve. Jesús también está viendo nuestro dolor. Jesús también está viendo la situación que están viviendo en este momento miles y millones de personas en el mundo. Él nos ve,
Para Él no somos indiferentes. Y por eso muchas personas en este momento, al igual que estos 10 leprosos, están gritando de Jesús: ten compasión de nosotros. ¿Cuántas personas se están cruzando en el camino de su existencia en este momento con Jesús? Y tal vez han oído hablar que Jesús sana, tal vez han oído hablar que Jesús libera. Y no son seguidores de Jesús, no son discípulos de Jesús, pero están diciendo: Jesús, ten compasión de nosotros. ¿Qué hace Jesús? Cuando los ve, les dice, les habla, les dice a estos leprosos: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y es impresionante que Jesús no les dice quedan sanos, no los toca, no hace algo al respecto, no los moja con saliva como hizo con el sordo tartamudo. No hace absolutamente nada de eso. Sencillamente les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque era la manera como tenían que cumplir con la ley. El sacerdote era aquella persona que decretaba que este leproso ya estaba limpio. Y después el leproso tenía que llevar una serie de sacrificios de animales, de sangre, tenía que raparse la cabeza, quitarse todo el cabello, untarse con aceite. Bueno, en fin, había una serie de rituales que tenía que cumplir este hombre para poder ser recibido nuevamente en la sociedad judía, para ser nuevamente productivo, para ser nuevamente gente, para dejar de ser invisible. El sacerdote le expedía un certificado en el cual esta persona ya nuevamente era parte de la sociedad. Dice el versículo 14 al final: resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Estos 10 leprosos van de camino hacia el templo a presentarse a los sacerdotes para que sean certificados, pero quedan limpios. Y estos 10 hombres tienen unas características similares. Todos estaban afectados por la enfermedad. Estamos en un mundo en el cual en este momento hay una pandemia y todos estamos expuestos de la misma manera a esta situación, a ser infectados por este virus. No importa si eres rico, no importa si eres humilde, no importa si eres famoso o no, no importa en dónde vivas, no importa si eres de ciudad o eres un campesino, no importa cuál sea tu raza, no importa cuál sea tu acento, qué idioma hables, tú estás igualmente expuesto. Al igual que estos 10 están expuestos, afectados por la misma enfermedad. Pero también todos quieren hacer algo al respecto. Todos quisiéramos hacer algo al respecto. Tenemos unas normas, estamos cumpliendo unos requisitos que nos han mandado las autoridades y estamos siendo obedientes para cumplir esto. Pero todos quisiéramos poder hacer algo más. Estos 10 leprosos, todos pensaban que Jesús podía hacer algo al respecto. Millones de personas están clamándole a Dios. Están diciéndole: Señor, necesitamos que nos ayudes en esta situación tan difícil. Y todos estos también obedecen en hacer lo que tienen que hacer. Y tienen aquí algo en común: todos son sanados. No sabemos cuántas de los que estamos en este momento vivos, por la voluntad del Señor, sigamos o no sigamos vivos después de esta situación que estamos viviendo. Pero hay algo en común, y es que miles o millones de personas en este mundo tenemos estas similitudes: dificultad, una pandemia, una posibilidad de enfermarnos, una posibilidad de morir, y muchos clamando al Señor. Y tal vez hasta aquí llegan las similitudes de estos 10 y las similitudes que tenemos mucho en el mundo. Pero llegamos al punto 3. Jesús es refugio, no escampadero. Uno de ellos, ¿cuántos eran? 10. Uno de ellos, al verse ya sano,
Están caminando, empiezan a darse cuenta, empiezan a mirar sus manos, empiezan a mirar su piel, empiezan a levantar la ropa y se dan cuenta que ya están sanos, que sus cuerpos ya están siendo curados. Por eso, en ese momento, uno de ellos, solo uno, se detiene, no sigue caminando, sino que se regresa cuando se ve sano. Dice el versículo 15 a continuación: regresó alabando a Dios a grandes voces. No sigue caminando, se regresa a donde está Jesús. No le importa ir a donde el sacerdote. Hay algo más importante que él, es darle las gracias a Jesús, alabar al Señor. Había algo tan importante que era postrar su corazón delante de Dios. Por eso se regresa alabando a Dios a grandes voces, a gritos. Gracias, Señor, tú me has sanado. Gracias, Señor, tú has cambiado mi vida. Tú, Señor, me has sacado de esta situación tan difícil en la que estaba. Los otros siguieron su camino. Los otros volvieron a la productividad normal. Los otros estaban preocupados por recibir su certificado para volver a la sociedad, dejar de ser anónimos y seguir su vida. Pero este hombre regresa. Dice el versículo 15: cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Rostro en tierra. Los que se postraban en tierra eran los esclavos ante sus amos, eran los súbditos ante los reyes, declarando que esta persona ante la cual se están doblegando, ante la cual están postrándose, es el Señor de sus vidas, es el dueño de sus vidas, es el rey al cual sirven y obedecen. Y eso es lo que está haciendo este hombre sanado, este uno de los 10. Pero hay algo muy importante que dice el versículo 15: no obstante que era samaritano. Y esto es tal vez lo más importante. Este hombre no era de los judíos. Este hombre no era de los que permanentemente y a lo largo de su vida habían asistido al templo y habían cumplido con sus ritos hasta que comenzaron a ver su enfermedad. No, este hombre era samaritano. Este hombre era de los que eran impuros, de los que eran contaminados, de los que no eran bien vistos por el pueblo de Dios. Este hombre no era de los que tal vez habían sido circuncidados, de los que eran aceptados como miembros del pueblo de Dios. Pero hay algo que tenemos que pensar, y estamos en un momento en el cual muchos estamos buscando al Señor por las circunstancias que está viviendo el mundo. Y esto va a pasar. Y al final muchos, incluso después de haber tenido el virus, van a sanar por la obra y gracia de nuestro Señor. Van a quedar sanos. Y al final, ¿cuál va a ser la reacción? Dice el versículo 17, Jesús: ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? Ya pasaron los problemas y regresaron a su cotidianidad, a sus intereses, a lo normal de su vida. Esas 9 personas leprosas se curaron de la enfermedad de la piel, pero continuaron su vida teniéndose ellos mismos como el centro de su existencia. ¿Qué va a pasar cuando superemos, si es lo que Dios quiere, esta situación de pandemia? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a volver a Jesús? ¿Vas a continuar caminando con Él? ¿O sencillamente vas a regresar a tus intereses, a tu vida cotidiana, donde el centro de tu existencia eres tú mismo? El Señor está extendiendo su mano misericordiosa no solamente para librarnos de una pandemia, o aún
para dejarnos morir en medio de la pandemia, pero de su mano, con una eternidad asegurada en Él. Pero ¿cuál es la verdadera relación que estás teniendo en estos días con el Señor? ¿Es un escampadero momentáneo para decirle, Señor, necesito tu ayuda, Señor, ten compasión de mí, y después seguir tu vida como si nada? ¿O es ese verdadero refugio en el cual estás descansando? Dice el versículo 18, pregunta Jesús, ¿no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? ¿Cuántos de los que hoy claman a Dios van a seguir refugiados en Él, salvados por Él, limpiados no de una enfermedad, sino del pecado por Él? Dice el versículo 19, Jesús le dice al único que se devolvió, levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Y este sanado es una sanidad general, integral. No solamente su cuerpo, sino su ser completamente ha sido sanado, ha sido limpiado. Este samaritano no podía dejar de gritar gloria, alabanzas que brotaban de su boca. Estaba postrado a los pies del Señor. Imaginemos a este hombre de ahí en adelante, siguiendo a Jesús a todo lugar, escuchándolo. En cada ladera donde se paraba Jesús, llegaba este hombre a escucharlo. Tal vez, y dicen algunos, que es muy posible que este fuera uno de los 120 que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés. Los otros 9, sí, recibieron una sanidad, pero perdieron la salvación. Hay algo mucho más importante que librarnos del COVID-19. Es librarnos de una enfermedad con la cual nacimos que se llama pecado. Y el COVID-19 tal vez te puede llevar al cementerio, pero el pecado te lleva a una condenación eterna. El Señor se está cruzando en el camino tuyo, en el camino de millones de personas en este momento. Y muchos están diciendo, Señor, ten compasión de mí. Pero Él no quiere ser tu escampadero. Él quiere ser tu refugio. Ese refugio que está allí en todo momento, no solamente en el momento de una enfermedad. ¿A qué conclusiones podemos llegar? El Señor te ha dicho, levántate, tu fe te ha salvado. Levántate, tu fe te ha salvado. El leproso no solo encontró un escampadero, encontró su refugio eterno, su salvación, su libertad. Fue sanado, fue curado de la lepra, pero fue salvado en todas las áreas de su vida. ¿Y tú? ¿Qué estás buscando en Jesús? ¿Un escampadero o un refugio? Por eso, hoy te quiero preguntar, ¿estás en el grupo de los que glorifican a Dios y caminan con Jesús porque Él es su refugio eterno? ¿Arde tu corazón ante la realidad de que Cristo te salvó? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es Jesús para ti? Señor, que realmente encontremos en ti ese refugio eterno, no un escampadero temporal, porque estamos asustados por un virus, por una pandemia. Vamos a orar.